Creyentes conforme a su corazón. Diga conmigo, creyentes conforme a su corazón, al corazón de Dios. Voy a ir al libro de Hechos, capítulo 13, verso 22. Dice lo siguiente: después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Repita conmigo: un hombre conforme a mi corazón. Eso dijo Dios de David. Dios halló, dice que él halló como si buscara, ¿verdad? Y es lo que después dijo Jesús también hablando del Padre. El Padre busca entre sus hijos, entre los creyentes, adoradores en espíritu y en verdad. Fíjese ya que en el Antiguo Testamento el Padre está buscando a alguien conforme a su corazón y mirando en la tierra y buscando entre sus hijos y buscando en el pueblo, encontró a David y dice: ay, este hombre es conforme a mi corazón, que estoy seguro que va a hacer todo lo que yo le voy a decir. Cuando hablamos de conforme, no quiere decir que sea perfecto. No es perfecto, ¿verdad? Dios sí es perfecto. Dios es santo, santo, santo. La definición de conforme es acorde, en sintonía, en acuerdo, unido en un mismo sentir o en un mismo proceder. Eso que habla después el Nuevo Testamento de ser de un mismo espíritu y del sentir del espíritu. También dice esa definición: dispuesto, determinado a hacer la voluntad, en este caso de Dios, del Padre. Así como Jesús, cuando estaba siendo bautizado, que Él se somete a la autoridad en ese momento de Juan el Bautista y se bautiza, y cuando sale de allí dice el Padre: ay, me agrada. ¿A quién le gustaría que papá Dios le dijera: ay, me agrada mi hijo? A Ricky le agradaba a Emma cuando le puso ahí las moneditas debajo de la almohada y todo. Me agrada lo que hace mi hijo, porque le salió del corazón, porque yo no le dije nada, sino él tomó esa iniciativa de pensar en mi persona y hacer lo que hizo. Y hoy hablaré de dos hombres, de dos vidas, de dos corazones que fueron contemporáneos, vivieron la misma época. Dos creyentes, porque eran creyentes, a los que Dios les habló, porque Dios habla como a nosotros, les habló tal cual como a nosotros. Le hablaba por la palabra, le hablaba por profecía, le hablaba a la conciencia, hablaba al corazón, porque al final es nuestro corazón el que define nuestro destino. Nosotros decidimos si los propósitos de Dios se cumplen en nuestra vida o no. No podemos decir: no, si Dios quiere. Claro, como digo yo, a veces la gente me dice: bueno, pastor, hasta el domingo que viene, si Dios quiere. Digo: si Dios quiere y tú también, porque Dios quiere que esté. La cosa es que tú quieras otra cosa, ¿o no? A veces no entendemos esto. Si Dios quiere, sí. Si Dios quiere y tú también. Estamos aquí porque Dios quiso y el otro también. Diría que estás aquí porque tú quisiste, ¿o no? Porque Dios quería que viniera, porque Dios ha consagrado este día para venir a alabar su nombre en esta tierra de los Realejos, y entonces nosotros también queremos. Y voy a hablar de esos dos hombres, de Saúl y de David. Por supuesto, ninguno era perfecto. Mira que está a su lado, como usted y como yo. Perfecto, no escapamos. Con sus batallas diarias, como las nuestras, con sus problemas familiares, que muchos de ellos aparecen en la palabra. Tuvieron problemas familiares esta gente, problemas laborales, sociales, tuvieron enfermedades. ¿Alguien ha estado enfermo alguna vez? Levante la mano el que ha estado enfermo. Y esta gente también. O sea, que no son tan diferentes a nosotros. A veces parece que sí, pero no. Es nuestra mente lo que los hace diferentes. Tuvieron sus roces con sus amigos, ¿o no? ¿Usted ha tenido alguna vez algún roce con alguien? Y enemigos, personas que los querían y personas que los despreciaban o los menospreciaban. Eso sí, Dios quiso trabajar y tuvo que trabajar en sus corazones para transformar sus vidas. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Trata de trabajar, como hablaba yo el martes, en el barro para hacer esa vasija, el domingo pasado, perdón. Y ahí estaba. David se rindió. Uno aprendió a caminar en los propósitos de Dios. Uno aprendió a ser transformado, a recibir las instrucciones de lo alto. El otro, Saúl, hubo momentos, hubo partes de su vida, hubo áreas donde dejó ser tocado, pero hubo otras que le impidió que el Señor hiciera algo en su corazón y en su familia. Y eso le costó que las promesas y los propósitos maravillosos que Dios tenía para Saúl no se pudieran llevar a cabo. O sea, no depende de Dios. Dirá que está a tu lado: depende de ti que los propósitos de Dios se cumplan en tu vida, porque ya era declarado la palabra.
Saúl fue el primer rey de Israel. Y a mí me sorprende porque hablando de primer rey de Israel, era la primicia. Era lo más santo, porque la primicia también tiene que ver con la santidad. Lo primero que se apartaba. Era ese primer rey, esa primicia, porque fue llamado a cosas grandes. Él era el portador, o fue llamado a ser el portador del linaje de Jesús. El propósito de Saúl era un propósito eterno, más allá de sus 40 años de reinado en la tierra. Era un propósito externo, de estar en la eternidad diciendo, el Mesías porta mi linaje, yo soy tu tatarabuelo hacia atrás. O sea, cosas maravillosas que a veces nosotros no entendemos porque creemos que la vida solo son los 70 años que pasemos aquí. Pero la vida es mucho más. Esto solamente es una pequeña parte de todo lo que Dios ha preparado y es la parte precisamente donde somos formados para ver si alcanzamos o seguimos en esa eternidad con Cristo. Y vemos en la vida de Saúl que no se dejó tratar por Dios, que cada vez que Dios quería tratarlo, él no fue dócil, no quiso rendirse, siempre buscaba hacer sus propios deseos. Y una vez que los hacía, trataba de justificarlos una y otra vez. Y cuando uno sabe que lo que está haciendo no está de acuerdo con el plan y el propósito de Dios y trata de callar al Espíritu Santo o trata de decirle no a la conciencia o trata de hacerlo, al final endurece su corazón. No es que Dios endurezca tu corazón, es que endurecemos nuestro corazón con nuestras decisiones, con nuestras actitudes y con nuestra manera de afrontar la vida. Y luego tenemos a David, un joven pastor, por supuesto, con los mismos problemas que Saúl, con situaciones difíciles, mucho hasta peor, porque David era hasta despreciado por su propio padre, vemos parte de la palabra, y sus hermanos muchas veces lo despreciaron, pero él estaba por encima de todo ello. Él con todo esto lo que aprendió fue a rendirse más a Dios, a conocer el corazón de Dios y a vivir el propósito de Dios. Saúl, 1 Samuel 9, 2 y 3, dice lo siguiente: y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y bien parecido. ¿Cómo era Saúl? Joven como yo y bien parecido como yo. Qué guapo Saúl. No había otro más bien parecido que él entre los hijos de Israel. Hombre, Enrique es más bien parecido que yo, sinceramente, pero bueno, vamos a seguir con Saúl. De los hombros arriba, dice, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Este lo hubiesen elegido de modelo porque era alto, tenía un porte. Dice el verso 3, y las asnas de Cis, padre de Saúl, se habían perdido, por lo cual dijo Cis a su hijo, toma ahora contigo uno de los criados, levántate y ve en busca de las asnas. Era un joven apuesto. Vemos entre las cualidades de Saúl que era obediente al padre. Además es esforzado, no se da por vencido. Cuando sale a buscar las asnas que se le habían perdido al padre, dice que está 3 días y 3 noches recorriéndose la región buscando las burritas o las asnas. Y vemos que en un momento él incluso es una persona espiritual. Él cuando ve se da cuenta que no encuentra lo que su padre le ha encomendado a buscar, esas burras, esas asnas, él pide ayuda a Dios. O sea que busca a Dios aún en sus necesidades y en sus problemas. Y no solamente pide ayuda a Dios, sino que se acerca al profeta Samuel y él piensa, hombre, hay un profeta en tal región, vamos y llevaremos una ofrenda, porque antiguamente se presentaba ofrenda cuando es que consultabas al Señor. O sea que está pensando y no tenemos con qué ofrendar, cómo vamos a ir al hombre de Dios si no llevamos una pequeña ofrenda, aunque sea, y Dios le proveyó en el camino. Entonces vemos también la generosidad de este hombre de Saúl que está de alguna manera buscando de Dios. Dice el verso 20-21, usted podrá leer después, estaremos en el primer libro de Samuel, voy a parafrasear la historia, que llega a donde está Samuel y le pregunta. Y cuando llega allí, verso 20-21 dice, Samuel le dice, en cuanto a tus asnas que se perdieron hace 3 días, no te preocupes por ellas, porque han sido halladas. Dile que está a tu lado, no te preocupes. No te preocupes por las cosas. Cuando tú consultas a Dios, Dios te va a hablar. Deposita tus cargas sobre mí. No te preocupes, ya han sido halladas. Dice, él no lo sabía, pero ya estaba el caso solucionado. Y le dice Samuel, ¿para quién es todo lo deseable en Israel? ¿No es para ti, Saúl, y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo, se sentó sobresaltado, ¿no soy yo benjamita de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿No es mi familia la menos importante de toda la familia de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me hablas de esa manera? Saúl vemos que en este momento tiene un carácter, un corazón, parece que humilde, ¿verdad? No tiene ansias de poder, no tiene ganas, no quiere deseos de destacar, parece una persona ideal, es esforzada,
es espiritual, es generosa, es humilde, no tiene rollos. Cuando Samuel está diciendo, vienes buscando las burras, eso ya lo solucionó el Señor, pero déjame decirte que todo lo grande de Israel ha sido preparado para ti y para tu familia, que Dios te va a bendecir, que vas a tener esto y vas a tener lo otro, y hay algo. Entonces y él se encontró así diciendo, ¿qué me está diciendo? Si yo soy un don nadie, si yo no... ¿entiende lo que le digo? ¿Cuántas veces Dios nos puede estar diciendo que tiene algo grande para nosotros y nosotros, ay no, yo no me merezco? Claro que no nos merecemos nada, no nos merecemos nada, pero Jesús pagó un precio por nosotros. No nos merecíamos ese precio, pero Él ya lo dio. Y a veces no entendemos que no es porque te lo merezcas o no te lo merezcas, es por la gracia de Dios. Dice el verso 1 del capítulo 10 de este libro de Primera de Samuel: tomó entonces Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Y Samuel, en otras palabras, está profetizando acerca de su vida, está diciendo, va a ser el rey de Israel, y le comienza a dar unas señales, cosas que le van a pasar. Dice, y ahora cuando me dejes te pasará esto, y vas a ver cuando llegas ahí va a pasar aquello, y te va a pasar lo otro, y en la medida que vas caminando en la vida, vas a tener que responder, y le da instrucciones de cómo responder a lo que la vida va aconteciendo. Versos 6 a 11, le dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, Saúl, con gran poder. Profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Cuando estas señales te hayan sucedido, haz lo que la situación requiera, porque Dios está contigo. Descenderás delante de mí a Gilgal, y he aquí, yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Esperarás 7 días. ¿Cuántos días? Esperarás 7 días hasta que venga yo a ti y te muestre lo que debes hacer. Saúl tiene un cambio de vida. Todos hemos comenzado a cambiar nuestra vida cuando conocemos a Jesús. Saúl siempre ha creído en Dios, pero ahora está siendo transformado. Él recibe una transformación interior. Como cada uno de nosotros, Dios ha comenzado hace tiempo a hacer algo nuevo en cada una de nuestras vidas. ¿Eso no es? El Espíritu Santo nos ha tocado. Hemos recibido su gracia, su presencia. Cosas han sucedido en nuestras vidas que ahora pensamos, es verdad, Señor, cómo pasó esto y cómo sucedió lo otro y cómo me sacaste en aquella situación. Y ahora entiendo a toro pasado que tú estabas y lo que yo quería que me convenía, que no se dio. Ahora me doy cuenta que no me convenía y cómo tú estabas ahí por medio, y eso nos tiene que llevar a profundizar en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha estado ahí siempre. Aún antes de nosotros conocerlo, Dios ha estado porque Él conoce nuestro futuro, porque Él conoce que vamos a declinar nuestro corazón a hacer sus cosas. Y por supuesto ser siempre agradecido. Y a pesar de los cambios estos que se están dando de Saúl, el día que él es llamado públicamente para ser rey, hay algo que sucede que ya también da una pincelada de cómo su corazón empieza a girar o a alejarse del propósito de Dios. Dice que él, cuando está siendo llamado y lo convoca Samuel delante de toda la tribu de Israel para proclamarlo rey, y empiezan por tribus. Ellos tenían unas piedras que tiraban, que llamaban el Urim y el Tumim, y consultaban así a Dios y decían, de las 12 tribus que venga, y sale la tribu de Benjamín, y de la tribu de Benjamín que vengan todos los patriarcas, y de los patriarcas de Benjamín sale el patriarca, el padre de Saúl, y de los hijos del padre de Saúl, que era así, y salga ahí, y va a ser Saúl. ¿Dónde está Saúl? Y Saúl no estaba. No estaba Saúl. Dice en el verso 22, volvieron pues a inquirir al Señor, pero ha llegado ya ese hombre, ha llegado Saúl aquí. Y el Señor respondió, sí, está escondido ahí detrás de las maletas, junto al bagaje. Está escondido en las cosas. No quiere dar la cara, no quiere salir adelante. Tuvieron que ir a buscarle, pero yo no me sorprende no solamente que tuvieron que ir a buscarlo, sino se escondió también, que tuvo que el profeta que decir, Dios, ¿dónde se escondió? ¿Dónde está este hombre? ¿Qué le pasó? Y Dios tuvo que decir, sí, lo han buscado por todo el campamento, pero no, está bien escondidito, dentro del armario, está ahí, escondido detrás de las gabardinas. Qué cosa más rara, ¿verdad? Qué cosa más rara. ¿Sabe qué veo yo aquí? Que nos puede suceder muchas veces. Que creo que Saúl tenía miedo, estaba asustado, no creía que Dios podía hacer algo grande en su vida. No llegó a creer la palabra de Dios, no la atesoró en su corazón. Y cuando Dios te dice algo, Dios te llama a algo, pero tú no lo atesoras en tu corazón, sino lo metes en la psicología o en el conocimiento, en la mente, o quizás en la emoción, momentáneamente dices, ay, qué bueno, pero después te pones a pensar, no lo atesoras en el corazón espiritual. Sucede esto.
Te asusta, no le crees a Dios, no confías en Dios. Y nos puede suceder muchas veces el no querer comprometernos o responsabilizarnos de los que Dios nos ha dado o a donde Dios nos ha llamado. Y es lo que está sucediendo con Saúl. Tu llamado como esposo, como padre o como amigo o como madre o como esposa o como simplemente hijo de Dios, tu llamado a veces lo esconde o escondes tus dones y escondes tus capacidades y dices, ay, es que soy tan humilde que yo... No es humildad, es miedo disfrazado. Es el miedo al que dirán, es miedo a escalar, porque cuando empiezas a escalar una pared te puedes caer y te puedes hacer daño. Y entonces dices, mejor no escalo, porque si escalo y me caigo, ¿qué sucede? Pero si Dios te llama a escalar, tienes que escalar. Y no puedes tener miedo a hacer lo que Dios te dice que hagas. Porque el miedo te paraliza, el miedo hace que no alcances los propósitos de Dios. Y creo que es lo que le está pasando aquí a Saúl. No quiere asumir desafíos porque es cobarde, desconfía de las promesas de Dios, desconfía de Dios y por supuesto está la incredulidad, el no creerle a Dios. Porque vuelvo y te digo, no es que tú o yo lo merezcamos, es lo que Dios quiere hacer y cuando tú lo recibes en tu corazón tienes que agarrarlo. Si Dios quiere arreglar tu vida, si Dios quiere arreglar tu casa, si Dios quiere arreglar tu matrimonio, si Dios quiere llevarte a ser un pescador de almas, lo que Dios quiere hacer o quiere llamarte a ser un gran empresario que vas a colaborar con tanta gente o vas a ser el mejor camarero de la isla, lo que Dios quiera hacer, tienes que lanzarte a hacerlo. Lanzarte a hacerlo. Tienes que comenzar y quizás caigas alguna vez y tropieces, claro, porque el Señor te está enseñando a escalar y a lo mejor empiezas a subir y te caes, pero Él va a poner algo para que no te mueras. Te puede hacer daño a veces, te puede ¡ay! Medir la cadera, sube otra vez, inténtalo de nuevo, vuelves a subir, ¡ay! Te vuelves a caer, sube de nuevo y te vuelves a caer. ¿Por qué? Porque Él te va a cuidar, no vas a morir. Dile que está a tu lado, no vas a morir cuando estás caminando en el propósito de Dios. Puedes equivocarte, puedes errar, puedes caerte, pero vas a levantarte de nuevo. Y eso lo vemos en David. David tiene todas estas similitudes con Saúl. Aparece también como obediente al Padre, está cuidando del rebaño del Padre, es alguien esforzado que aún lucha contra lobos y leones para guardar su trabajo, sus ovejas. Es una persona espiritual que habla con Dios. Dios es primordial en su vida y también se le ve su corazón generoso. Sin embargo, al contrario que el corazón de Saúl, David da un paso al frente. ¿Recuerda cuando conoce la historia del gigante Goliat? Oh, ¿quién no conoce a Goliat? Todos conocen a Goliat, ¿verdad? Ah, claro que sí. Él está ahí y cuando el pueblo está amenazado y él comienza a escuchar lo que dice el gigante y aún sus hermanos que lo querían echar, vete de aquí, ¿qué haces tú aquí en el campo de batalla? El más menudo él, no le hace caso a sus hermanos, no se mete con nadie, él está escuchando y él da un paso al frente, él dice que nadie se atreve a luchar contra ese gigante, mi rey, yo me presento voluntario. ¿Cómo? Yo me presento voluntario. ¿Cuántos voluntarios hay aquí? ¡Ay! Si quieres tener el corazón de Dios, tienes que ser voluntario, porque esto no es obligado a nadie. ¿Y cuánto cuesta hoy que la gente sea voluntaria? Porque uno es voluntario, bueno, yo soy voluntario, pero a mi manera, ¿no? Entonces dice, no, cuando sea del Señor cuento contigo, ahora mismo, bueno, pero Él nos está tratando, Él nos está transformando. Ahí está David, Él no se esconde, Él asume desafíos, porque le cree a Dios. Y porque confía en Dios, porque sabe que en su intimidad ha visto a Dios obrando. Ha visto y él por eso dice, yo he matado leones, yo he matado osos cuando nadie me veía. Dios he visto que está conmigo, Él me ha dado la fuerza para matar un oso, ¿se imagina? Y para matar un león, yo salgo corriendo. ¿O sales corriendo o no? No salga corriendo, enfréntese a sus leones, que va a salir en el nombre de Jesús. Él sabe que es Dios quien tiene el poder y va a avanzar adelante. Y necesita corazones sobre los cuales derramarse, no como el de Saúl, sino como el de David, para poder derramarse. Y Dios te hace libre cuando tú le estás buscando a Él. Él te llama adentro, tú recibes en tu corazón que es el momento de enfrentarte a Goliat y a lo mejor otros dicen no puedes, no sabes, el mismo rey dice tú eres pequeño, no, mi Señor, yo sé, y como está en tu espíritu, como está en tu corazón el querer hacerlo, vas a transmitir eso aún a tus líderes. Como hizo David con el rey, precisamente con Saúl. Cuando Saúl se achicaba y no quería, él llega y dice, no, y le transformó esa atmósfera de decir, de valentía, déjeme a mí, mi rey. ¿Y qué hace el rey? Lo viste con su armadura, ¿recuerda? Esa historia. Y cuando él se ve con aquella armadura, dice, mi rey, yo con esto no puedo ni moverme. Acuérdese que Saúl era alto y David era más bajito. Dice, esto me queda largo. Me queda que no veo ni el pecho le llegaba por aquí, ¿se imagina?
Quíteme esto, mi rey, yo lucho así, como sin armadura, sin nada, porque no soy yo, es el Espíritu Santo que va a hacer la obra. ¿Usted lo cree o no? No es usted, es el Espíritu Santo. No es usted, dile que está todo, no eres tú. Es el Espíritu Santo si tú le dejas, si le dejamos, es el Espíritu Santo. Por eso cuando creemos que somos nosotros, como pensó Saúl, ay, soy yo, me escondo, yo no puedo, no eres tú, Saúl. Es el Espíritu Santo. Y David sí lo entendía. Capítulo 13, versos 11 a 14, dice, hablando de Saúl, que estaba allí al frente de batalla, él tenía un corazón que se sujetaba a las circunstancias. Cuando hay verdaderos problemas, ¿cuántos han tenido problemas aquí? El corazón de Saúl, que no es conforme de Dios, va a buscar soluciones humanas, soluciones carnales y muchas veces contrarias a la palabra de Dios. Y aquí se encuentra Saúl en este texto en el frente de la batalla y dice que el pueblo se le desertaba. Y Samuel le había dicho que esperara ¿cuántos días? Escuchó ¿cuántos días? Espera 7 días. Y le dio las instrucciones claras y precisas. Espera 7 días. Pero dice que el pueblo se le estaba desertando. Y Saúl quiere ganarse a la gente, no quiere que la gente se le siga yendo. Y entonces él coge y hace holocausto a Dios. Él dice, no, yo voy a hacer la ofrenda porque el sacerdote me dijo que venía el profeta, pero el profeta no viene. Traigan acá la vaca, que yo la haga esto y esto, lo otro, y hace la ofrenda. Algo que solo podían hacer los sacerdotes. Pero una vez más, ¿qué provocó esto? El miedo, la falta de fe, la desconfianza de Dios, le lleva a tomar decisiones opuestas al propósito de Dios. Capítulo 13, versos 11 a 14. Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer Samuel el holocausto, he aquí que Samuel vino. ¿Cuándo llegó Samuel? Justo terminando. Él terminó de degollar la vaca diciendo te ofrezco al Señor y tal. Justo al momento, o sea, si hubiese tardado 5 minutos más, hubiese llegado Samuel. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? A veces creemos que ya estamos en las últimas. Sigue diciendo. Y Saúl salió al encuentro a saludar a Samuel, todo contento, lo imagino. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y yo no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. ¿Qué es lo que busca el Señor? Hombres y mujeres conforme a su corazón. Sigue diciendo, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Mire, todos nos equivocamos, ¿a que sí? Todos fallamos, ¿a que sí? ¿Alguno que no haya pecado? Todos pecamos, ¿cierto? No me miren con mala cara uno diciendo, yo pastor no santo, no voy a decir nada. Todos. Pero hay una gran diferencia entre el corazón de David y el corazón de Saúl. La diferencia es que David reconoce sus pecados, se arrepiente de corazón y asume sus consecuencias e implora la misericordia de Dios. Pero yo veo que Saúl lo que hace cuando se ha equivocado y el mismo profeta le dice, no has hecho lo correcto, no has actuado con... Él lo que trata es de justificarse y comienza a compartir sus razones. Lo primero que le dice es que el pueblo desertaba y para que no se fueran. Es como cuando el creyente trata de retener cosas en su vida, porque no somos Saúl, pero a veces tenemos esa actitud de retener actitudes, personas, privilegios, posiciones, sentimientos que sabemos que os oponen a lo que Dios quiere hacer contigo, pero no estás dispuesto a renunciar a ello. Saúl no estuvo dispuesto a renunciar a que la gente se le dejara de ir. Él dice, no, los tengo que agarrar, los tengo que atrapar, porque este es mi pueblo, porque es mi ejército, porque son míos, y a veces queremos hacer eso cuando sabemos que no es lo correcto delante de Dios. En segundo le dice, además es que tú tardabas, eres un tardón, siempre llegas tarde. Si hubiese llegado a tiempo no hubiese pasado esto, le dice. O sea, la culpa es tuya, Samuel le está diciendo, porque tardabas. Y no era verdad. Samuel le había dicho, espera 7 días y llegaré. Pero imagino que temprano en la mañana él dijo, ya es el día 7, no ha llegado, pues venga, preparen el sacrificio, lo hago yo mismo. Y él llegó a lo mejor al mediodía, o sea, se había retrasado, no se había retrasado, estaba en tiempo, pero a veces nosotros pensamos que Dios llega tarde. Y tiramos la toalla
justo antes de que la mano de Dios se manifieste. A veces coges un trabajo que sabías que no te convenía porque crees que es la última oportunidad que tienes, cuando quizá la próxima puerta que tocara era lo que Dios había preparado. ¿O no? Sucede. Yo lo he visto muchas veces. O quizá sabes que no era la mujer de tu vida, pero tú dices, pero es que es la última oportunidad que tengo, porque a mi edad y con lo feo que soy, ¿quién se va a fijar en mí? Pues aunque sea Dalila, pero me quiere. Pero me quiere. Y Dios sabe que Dalila también puede cambiar. No va a cambiar Dalila. El que tiene que cambiar es Sansón. ¿Lo entendemos? Y entonces nos creemos que Dios llega tarde. Como encima le dice Saúl a Samuel, llegaste tarde. Dios no llega tarde. Dígate a tu lado, Dios no llega tarde. Y sus promesas tampoco. Él es sí, amén. Y Él tiene un kairos definido para cada vida. Él no llega tarde. Saúl es el que se adelanta, porque Saúl no persevera en la palabra que Dios le había dado por medio de Samuel. Y lo tercero es, él dice, encima el enemigo tomaba ventaja. Y entonces dice él, yo no quería, porque nosotros nunca queremos, pero me vi forzado a. Y justificamos nuestras meteduras de pata, por no decir nuestros pecados. El Señor hubiese hecho algo grande en tu vida, Saúl, pero tu corazón, tus decisiones te sacaron del propósito. Y una vez que estás fuera del propósito, no eres capaz de reconocer sinceramente que te has equivocado. No eres capaz de reconocer y decir, ay, me equivoqué, lo siento, y un arrepentimiento genuino. No el arrepentimiento que vemos hoy mucho, ¿no? Porque había gente que pide perdón de una manera que digo, ¿le pides perdón? Sí, yo le pedí perdón. ¿Qué le dijiste? Bueno, si te ofendí, perdóname. No, tú sabes que le ofendiste. Ah, pero yo no se lo dije con esa manera. Ya yo le pedí perdón. Que no es ni es arrepentimiento, ni es perdón. Eso es lo que nos creemos nosotros. Y por eso hay muchas cosas en nuestra vida que no se dan. Porque no vamos verdaderamente a alguien que hemos ofendido. De hoy me ofendí, no era mi intención. Mira, me siento tan mal por haberte ofendido. Es que no sabía, yo no pude dormir anoche pensando que te había hecho tales. Eso no lo hacemos. Digo, no, yo no quería ofenderte. No, pues que tú ofendes enseguida. ¿O no? ¿Cómo somos? ¿Qué corazón tenemos? Tenemos que mirarlo. Este mensaje es para que miremos nuestro corazón y le digamos al Espíritu Santo, ¿qué tengo que cambiar en mi vida? Ahí estaba. Con David es completamente diferente. David también tuvo sus tragedias en 1 Samuel 30, que creo que se relata el día más duro hasta ese momento en la vida de David. Y la pregunta es, ¿qué sale de nosotros cuando las cosas no van mal? ¿Qué sale de nosotros en Getsemaní? Porque todo creyente pasa por varios Getsemaní en su vida. ¿Qué es lo que sale de nosotros? El Getsemaní es la última noche de Jesús cuando Él está quebrantado. El Getsemaní es cuando la vida te machaca, la vida te rompe, el corazón se quebranta por los problemas, por la frustración, por la presión, por la impotencia de no saber qué hacer. ¿Le ha pasado alguna vez esto a alguien? Entonces eso es el Getsemaní, ¿verdad? ¿Qué sale en ese momento? Porque es lo que estaba viviendo Saúl. Y si yo lo comparo con el Getsemaní de David es mucho peor. Capítulo 30, versos 3 y 4, dice que cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad donde vivían, he aquí que había sido quemada y que las esposas de sus hombres y las de él, sus hijos, sus hijas, habían sido llevadas cautivas. Entonces David y la gente que estaban con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Yo no sé si usted alguna vez ha pasado un momento de esto, de estar tan quebrantado, de estar por algún problema, por alguna condición, por alguna situación. Yo creo que sí, que a muchos les ha pasado, de llorar y llorar y te metes en la cama y lloras y te quedas sin fuerzas para llorar. A David también le pasó. Por eso le digo que es una persona normal y corriente, ¿me está entendiendo? Con un corazón como el de todos nosotros. Y llegas el momento cuando no te queda nada, cuando tus hijos han sido secuestrados, tu esposa, y no sabes si ya los mataron en el camino, no sabes si a tu esposa la han violado, no sabes si tus hijos los han descuartizado o si los han llevado a venderlos como esclavos, no sabes nada, quizás estás muerto y cuando llegas a tu lugar, todo lo que tú has trabajado todo el día, tu casa está quemada y tus campos están quemados y dices no tengo nada, tengo el caballo y la espada y no me queda más nada, lo que traigo puesto encima. Y estás en esa condición, en esa tesitura, David. Yo no sé si tú alguna vez has estado así que decir, es que todo, nada, ¿qué le quedaba a David? Nada, ni sus hijos. Ni su esposa, nada. Y encima los 4 amigos que tiene alrededor, que han estado con él y son fieles, lo miran a él y dicen, la culpa es tuya, David. La culpa es tuya, porque no teníamos que haber ido. La culpa es tuya, por tu culpa es lo que nos ha pasado esto. Y encima te echan la culpa. Yo me acuerdo de Job también con esto, ¿verdad? ¿De quién es la culpa? De uno. Encima que uno ya se siente culpable, imagino, por toda la situación, encima los al lado dicen, todo, y quieren apedrearlo, dice la palabra de Dios. ¿Se imagina?
¿Usted cree que era peor la situación de David que la de Saúl? Que se desertaba al ejército, pero por lo menos no habían cogido a su mujer ni a sus hijos. ¿Quién estaría en un Getsemaní más profundo, si podemos decirlo de alguna manera? ¿Saúl o David? David parece, ¿verdad? Parece. Peor desde mi punto de vista. Pero el corazón de David saca lo que tiene dentro. Como el nuestro, o como el de Saúl, en las circunstancias más trágicas de la vida. Y David no le echa la culpa a Dios. Ni se pregunta, ¿por qué, Dios? ¿Por qué no hiciste nada? ¿Dónde estaba? ¿Y para qué soy creyente? ¿Y para qué soy cristiano? ¿Y por qué, Dios? No se hace esas preguntas, David. Ni se justifica. No hace eso. Sino David se rinde delante de Dios. David se derrama delante de Dios. Dicen los versos 6 a 9. Y David estaba muy angustiado. ¿Cómo estaba? No angustiado, estaba muy angustiado. Recuerda que hay un muy delante, muy angustiado, como hemos estado muchas veces nosotros. ¿Por qué? Porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, no solamente él. Qué atmósfera de amargura, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David dice que un momento de esa angustia que se fortaleció en el Señor su Dios. Que dijo, Señor, tú me vas a ayudar, dame la fuerza porque yo no puedo, tú vas a hacer que avance, tú vas a hacerme salir adelante. Oh Señor, mira cómo estoy de angustiado, me quedé sin fuerzas de llorar y ahora ha pasado este tiempo de luto, pero yo creo en ti porque creo en un Dios maravilloso y tú me vas a ayudar y tú me vas a sacar y yo voy a perseguir y yo voy a avanzar porque te amo, Señor. ¿Lo puedes decir conmigo? Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Y entonces dijo, porque la fortaleza te lleva a cambiar toda la atmósfera alrededor. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, porque encuentro una vez con el hombre de Dios, hijo de Amilad de Dios, te ruego que me traigas el efod, que traigas las vestiduras sacerdotales. Y Abiatar llevó el efod a David, y David dice, vamos a consultar al Señor. Y consultó al Señor diciendo, perseguiré a esta banda, mi Dios. ¿Podré alcanzarlos, Señor? El Señor respondió, persíguelo, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. ¿Qué hace el corazón de Saúl cuando se encuentra en un problema? Busca soluciones carnales. Hagamos ofrenda, hagamos sacrificio. Y después cuando dices, no, la culpa es tuya, llegaste tarde. Si Dios hubiese querido, Dios lo hubiese hecho. Pero Dios, no. Dios quería bendecirte. Solamente tenías que seguir las instrucciones de Dios, que te las dio al pie de la letra. ¿Qué te dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? David, ¿qué hace en una situación tan compleja? Que ya te digo, es normal que uno se entristezca. Es normal que hay preocupaciones. Es normal que hay momentos de amargura, de angustia. Pero ¿qué hace David cuando pasa esos momentos y cuando ya entiende, ay Señor, tú eres mi única salida? Él se levanta, David busca a Dios. Dice, vamos a orar, vamos a invocar a Dios. Y llama al sacerdote, venga usted a Abiatar, ayúdeme a orar. Necesito a alguien fuerte en oración a mi lado. Vamos a clamar a Dios, a ver qué quiere hacer Dios en este problema, en esta situación. Y no solamente eso, sino piensa, no, yo tengo que rescatar lo mío. No dice, ay Señor, ¿qué hago? No. Y le presenta a Dios el plan. Fíjate la visión que tiene David. Los alcanzaré, voy a perseguirlos, Dios, me vas a dar tu beneplácito, me vas a dar tu favor. Y el Señor dice, así quiero corazones, así estaba buscando corazones y encontró a David. ¿Nos podrá encontrar a nosotros? Esa es la cuestión, iglesia. Ese es el despertar del avivamiento, si te encuentra o no te encuentra avivado. Porque en el día más crítico de la vida de David, hasta ese momento, encontró un corazón dispuesto a avanzar. Y Dios sale de allí fortalecido. Pocos días después de este momento, de esta gran Getsemaní en David, es que es nombrado rey de Israel. Es cierto que a veces hay todas estas cosas, dificultades, pero Dios quiere que cada uno de nosotros avancemos aún en medio de esos momentos. Saúl, vamos al corazón de Saúl, esta última ilustración, Samuel 18, 7 a 9. Dice que hubo un momento que las mujeres cantaban. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Canten ahí. Mientras tocaban y decían, Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10,000. No sé cómo cantan las mujeres. Yo le puse con voz así no. Y entonces dice que Saúl se enfureció. Pues este dicho le desagradó. Y dijo, han atribuido a Rique le contribuyeron 10,000, y yo que soy el rey, y yo que soy el pastor, y yo, a mí solo 1,000. ¿O no?
Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué más le falta? Dice, me quiere quitar el cargo, me quiere quitar el sitio. Verso 9, de aquel día en adelante, Saúl miró, qué importante es la visión en toda la palabra. Saúl miró a David con recelo. Porque unas mujeres cantaron, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. ¿Sabe el corazón que agrada a Dios? El corazón que se alegra con los demás. ¿Sabe el corazón que no agrada a Dios? El corazón que le cuesta alegrarse con los éxitos de los demás. Además, ese corazón le invade la amargura, la envidia, los celos encubiertos. Porque delante de la gente, sí, ay, Dios te bendiga, ay, pero por detrás está pensando, ¿entiende lo que estoy diciendo, cierto? Y hoy es tan real eso, aún dentro de la iglesia. El no estar agradecido con lo que Dios hace en los que te rodean. Fíjate que le cambia la visión a Saúl. Aunque sigue tratando de servir a Dios, ya no puede, porque ya ha contaminado por completo su corazón. En nuestra propia vida no siempre va a haber éxito. Va a haber momentos de dificultad, pero sí podemos celebrar el éxito de los demás, de los que te rodean. Qué bueno, nosotros estamos buscando ahora vivienda nueva, casa, y qué bueno que estamos buscando y no hemos encontrado, pero qué bueno cuando alguien la encuentra y dice, ay, me alegro por ti, qué vergüenza, qué posibilidad, qué hermosa, qué bonita la casa de Lacey nueva, ay, preciosa. Qué bueno, y cómo, y qué oportunidad, cómo Dios te ha bendecido, me alegro por ti, cuánto me alegro, ¿o no? Pero no pensamos, pues yo llevo 6 meses buscando y yo no he encontrado, y aquella que empezó a buscar a él, y cómo es eso, y la casa, basura. Si no te alegras con las bendiciones de los demás, nunca recibirás bendición de Dios, porque cierras. A veces me pasa que a veces me alegro más con los éxitos del otro que con los míos. Y bueno, yo sabía que me iba a bendecir, pero cuando veo que al otro lo veo, ay, qué contento, qué bueno es alegrarse con los demás. ¿O no? ¿O no? Qué bueno decir, qué bueno, qué precioso, conseguiste novio, yo sigo buscando, llevo 30 años y tú conseguiste novio y qué buen majo, ¿o no? ¿Cierto? Pero nos cuesta, al corazón de Saúl le cuesta, por eso tenemos que mirar sinceramente y reflexionar, y como dice el apóstol Pablo, examina tu corazón, a ver qué hay en él, no tener el síndrome del hermano mayor que hablaba un martes. Que ves a otros que les va mejor que a ti y sientes recelo y te pincha el corazón algo. Ay, cuando tú llevas tanto tiempo forzándote y crees que el Padre no ha matado para ti, ni siquiera una cabrita, como decía el hermano mayor. A Dios le agrada el corazón que sabe alegrarse siempre con el éxito de otros. Dice, qué bueno que Dios te ha bendecido de esa manera. Qué maravilloso nuestro Dios. Yo sigo avanzando y además me animo, me da esperanza que tú ya encontraste casa y me da esperanza para seguir buscando. ¿O no? Pero no, muchas veces no sucede eso, amada iglesia. Cuando verdaderamente te gozas con los logros ajenos, apartas los sentimientos negativos de tu propia vida, que muchas veces nos llevan a compararnos con nosotros mismos y sufres las consecuencias. Y las consecuencias son que te amargas, que te entristece y que alejas la bendición de Dios. Y en unas maneras he visto cómo las personas se secan. Las personas se secan por lo que hay en sus corazones, no por otra cosa, por lo que hay en sus corazones. Versos 12 y 13, dice, mas Saúl temía a David, una vez más Saúl, porque el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. Por tanto, Saúl lo alejó de su presencia, nombrándolo comandante de 1000 hombres, y salía y entraba al frente de la tropa. Otra cosa que revela el corazón de Saúl es que comienza a alejarse de la gente de Dios. Cuando un corazón comienza a endurecerse y comienza a ver todo eso como el de Saúl, ya la iglesia no es tan importante. Ya la familia de Dios no es lo primero. No logras ver lo que Dios está haciendo en el pueblo de Dios, porque lo estás mirando con otros ojos. Y eso fue lo que hizo Saúl. Empezó a despegarse y sabía que la unción estaba sobre David, pero empieza a separarlo. No lo quiero ver ni en el castillo, no lo quiero ver en el palacio. Le dio 1000 hombres y se vaya a para allá. Se aleja de las cosas de Dios. Y uno sabe cuando alguien se está alejando de las cosas de Dios. Uno sabe cuando alguien ha endurecido su corazón. Por lo menos los profetas lo sabemos. Sin embargo, David, cuando estaba delante de Goliat, él hace una palabra, una frase clave. Él cuando se enfrenta delante de Goliat le dice que sepa toda la asamblea de Dios, que es el Señor el que nos libra y que no es con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor. Y el Señor entregará a ti y a todo tu ejército filisteo en las manos del pueblo. Él no lucha para sí,
David está luchando para Dios y para el pueblo de Dios. Los éxitos de David, los logros, los comparte con los demás. Recuerda cuando recibe todo aquello, una vez hablé de esto, cuando recibe todo aquello de Amalek, cuando le quita otra vez todo el botín y él pasa por las aldeas donde habían y comienza a regalar a los aldeanos y se tenga parte del botín, porque no es mi victoria, es la victoria de Dios que hizo a través de mi vida, dice David. Pero todos tienen que disfrutar, todos celebremos, porque esto es para todos, porque es el Señor y es el Dios de todos sus hijos. Entonces está el corazón generoso, que no lucha solamente por sí, lucha para el pueblo, lucha por Dios y avanza en el nombre de Jesús. Un corazón como el de David, que cuando peca, porque si hablamos de esto, podríamos decir cómo pecó este hombre, que cuando peca, cuando cede al pecado, cuando se acuesta con la esposa de uno de sus soldados, casi nada, y para encubrirlo manda matar al soldado, y parece no ser consciente de ello, porque el pecado nos ciega. Porque cuando empezamos a tomar actitudes desde el principio, cuando él se está en la azotea y comienza a ver a aquella mujer y no cierra los ojos a aquello, sino comienza a mirar y dice, ay, qué bonita, ay, qué cadera, ay, ya empieza y es como una venda que se te va poniendo. Y pasa lo que pasa y va cada vez más porque el pecado te atrapa cada vez más y tú pareces que vas ciego y todo bonito y él seguía yendo al templo a adorar y como si no hubiese pasado nada porque te ciega el pecado. Pero una vez llega el profeta Natán, le llama la atención, le dice, pasa esto, esto y esto. Ah, tú eres ese hombre que tomaste la oveja que no era tuya, la que tenía dueño, y encima mataste al dueño de la oveja. Tú eres ese hombre, David. Cuando él entiende cómo se le cae la venda del pecado que había en su vida, entonces hay un verdadero arrepentimiento. Y a veces, iglesia, he hablado mucho de arrepentimiento. Sinceramente, si no hay un verdadero arrepentimiento en tu vida, si lo necesitas, Dios no puede hacer nada, pero la venda se tiene que caer. Y es en ese momento cuando David escribe el Salmo 51, que usted lo verá en su casa. Yo le voy a dar algunos versos de ese Salmo. En el momento que esa venda se le cae y él entiende que ha pecado contra Dios y que lo ha hecho mal y hay algo en su corazón y se arrepiente, y no solamente se arrepiente, sino asume las consecuencias de sus actos, que eso es otra cosa que a veces no asumimos. Él se arrepiente y asume las consecuencias de sus actos. Y la consecuencia de sus actos fue que 4 de sus hijos murieron. Él se arrepiente de verdad. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Usted puede matar a alguien y usted dice, Señor, perdóname que maté a alguien, que fue un impulso. Muy bien, Dios te perdona, pero nadie te va a quitar los 15 años de cárcel. Y no te puedes estar quejando los 15 años de cárcel, porque es la consecuencia de tu pecado que vas a tener que asumir. Y vas a decir, bueno, Señor, aquí estos 15 años me los merezco porque maté a alguien, tú me has perdonado y ayúdame en esta consecuencia a tocar estas vidas que también están necesitadas de ti. Son cosas diferentes. A veces queremos arrepentirnos de una consecuencia del pecado. El pecado siempre tiene consecuencias físicas. Las espirituales las libra el Señor de los cielos. Salmo 51. Escribe nuestro David desde lo profundo de su corazón. Versos 1 a 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades. Borra, le dice David a Dios, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ahí estaba, era consciente. Ahí tenía a Betsabé, ahí tenía el hijo que había nacido con ella de esta relación. Ahí tenía la tumba. Dice, mi pecado está siempre, pero ¿cómo pude ser tan necio? ¿Cómo pude llegar a este punto de hacer esto? Verso 10. Crea en mí, oh Dios, le dice David a Dios, un corazón limpio, créalo, Señor, porque yo no puedo crearlo, créalo tú, Señor, y renueva un espíritu recto dentro de mí, hazlo, Señor, renueva un espíritu recto delante de ti, que tu iglesia tenga un espíritu recto, un corazón limpio, un corazón puro, el corazón de tu iglesia, sin mancha y sin arruga, oh Jesús. Versos 11 y 12. Le dice David a Dios, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Le ruega, no lo hagas, sé que no lo merezco, sé que me he equivocado, lo he hecho tan mal, no fui consciente, pero no quites delante de mí tu Espíritu, no me eches de tu presencia, no lo merezco, Señor, no lo merezco, Señor. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.
¿Sabe qué le pasa al creyente cuando está viviendo un corazón que no es conforme al de Dios? El gozo de la salvación desaparece. Y por eso hay mucho creyente amargado, porque no tiene el gozo de la salvación. Y David lo entendía, David lo sabía. Él dice, no tengo ese gozo que tenía cuando iba a tu casa y te adoraba, y yo sentía y recibía el toque de tu presencia. Y ahora lo intento, pero no lo tengo. Y por eso dice, vuélveme el gozo de la salvación, porque puedes perder tu salvación eterna. Hay gente que dice que la salvación no se pierde, que se lea el Salmo 51. Él está rogando, vuélveme ese gozo. Ha desaparecido de mi vida, ha desaparecido. Ya no me gozo en las cosas que hace, ya no me gozo como antes, ya no me gozo cuando está la tribulación alrededor como me gozaba aún en aquel momento, cuando estaba allí, perdí a mi esposa, a mis hijos, y esa fuerza no la tengo ahora. Vuélveme el gozo de tu salvación, y tu espíritu noble, le dice David a Dios, me sustente. Iglesia, sin arrepentimiento real, si Dios me lo ha dicho tantas veces, sin arrepentimiento real, no hay avivamiento. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Un corazón conforme al de Dios no es perfecto. No somos perfectos. En esta tierra no seremos perfectos en nuestra condición, pero es dócil, es un corazón manso, es un corazón que no justifica sus pecados, ni le echa la culpa a los otros, sino se rinde a Dios, reconoce su condición y espera en su misericordia. Se goza con los demás, se goza con otros, se goza. Vive el gozo de la salvación, de tener a Jesús. Te dice, no importa qué estoy viviendo ahora, Dios está conmigo y me puedo gozar, porque lo más grande, lo más importante en mi vida lo he alcanzado. Él me está esperando en su presencia y puedo avanzar en Él. Corazones que se dejan transformar en manos del alfarero, en manos del alfarero. Esa es la iglesia que quiere Dios para este tiempo, en esta tierra de los realejos.